Vamos a cambiar de tema y un día más nos vamos a acercar hasta Itxasetxe, hasta el Auditorio Hondarribiarra, porque allí se está celebrando una nueva edición del Campeonato de Euskal Herria de Pinchos. Vamos a ver una pequeña muestra de los pinchos que han competido hoy. Esta mañana has abierto fuego. ¿Qué tal te ha salido el pincho? Pues la verdad es que bien. Bueno, he sido el primero, rompes aquí moldes. Espero que el jurado luego a la hora de tomar y comer muchos pinchos se acuerde del primero, porque es importante siempre esto. Y nada, la verdad es que bien, me ha salido bien el bacalao, me ha salido bien. Estoy contento. Lo que decías, bacalaos que lleva el pincho, supongo que bacalao, pero ¿lleva algún secreto más? Pues lleva mimo, el secreto es mimo. Y entonces luego pues es un pincho a base de manzana asada, que luego ponemos una piperrada con hongos que es de temporada, y luego le ponemos una espuma de patata y unas chips de la piel de bacalao con un alga de lechuga de mar y luego cebollino por encima. Los nervios ahora ya se templan, uno se queda más tranquilo y espera a ver si pasa a la siguiente fase, o cómo te encuentras. Hombre, pues todavía estoy un poco 120, pero bueno, ya vamos bajando ya y ya todo. Mucha suerte, Iker. Muchas gracias. Bueno, cuanto menos sorprende la presentación de vuestro pincho. Joder, lo más bonito de este pincho es la presentación, ¿no? Cuando ese ahumado, cuando delante del cliente levantas la tapa, ¿no? Y te vienen todos esos aromas a sarmientos y demás, pues para mí es espectacular. Luego de sabor está muy rico, ¿no? Porque es lo típico que te comes unos huevos fritos con patata y patatas fritas en dos texturas, que se me ha olvidado decirlo con los nervios. Y bueno, pues yo creo que es una manera diferente de presentarlo, ¿no? ¿De dónde surge la idea? Pues la idea surge, como he dicho antes aquí a la compañera, pues de que mi abuelo pues le gustaba comer huevos fritos ahí debajo de las viñas y demás. Y bueno, pues dije, ojo, le tengo que dar una vuelta, una sorpresa, ¿no?, a Maytona. Entonces, pues bueno, ahí salió toda la historia, darle una vuelta, luego pues la forma de presentar el pincho dentro de un huevo, de la cáscara de huevo real. Y bueno, pues así ha salido. Al principio vaciamos los huevos nosotros, tal, pero bueno, al final hemos conseguido un proveedor que nos los trae ya vacíos y cortados, y bueno, ahí. Un pincho con homenaje, entonces, sí. Compitiendo, como decías, os habéis atrevido por primera vez. Ahora, ¿cómo están los nervios ya después ahora de...? Ya más tranquilo, a ver si les gusta y demás, ¿no? Pero sí, muchas gracias. ¿Cuánto saben las amoñas, no? Porque te ha servido de inspiración. Sí, la verdad es que sí, ya lleva unos cuantos años muerta, pero bueno, las recetas se quedan ahí en casa y de la amoña pasó a la de la mami, y bueno, pues a enseñarla en el campeonato de Euskadi tal cual las hacía ella. Muy bien, cuéntanos, ¿qué lleva el pincho? ¿En qué consiste? Pues el pincho son unas carrilleras de ternera hechas, ya digo, como las hacía mi amoña, que son horas y horas para hacer el caldo, luego para hacer la carrillera, luego una cebolla caramelizada, con vinos, con harinas bien tratada,
un jamón de pato curao normal y el pan de tomate de mini hamburguesa, que está hecho con tomate y tiene el color peculiar del que es rojo, vamos. ¿Jugar en casa te da tranquilidad o pones si cabe más nervioso? Más nervioso porque es la primera vez, nunca me había metido en un fregado de estos y me temblaba el pulso, no sabía si ni iba a poder montar los pinches. ¿Y ahora mismo cómo estás? ¿Ya Ahora se ya queda mejor. mejor? Bien, ahora con ganas de tomarme una cerveza y olvidar un poco todo esto. Venga, que ya suerte. Merci.